Bueno, Mari Complamien, Compuché, Compu, Buenui. Nosotras acá estamos como parte de la mesa de descolonización, despatriarcalización, con la finalidad de poder plantear algunas de las inquietudes y procesos que hemos venido desarrollando hace ya un tiempo. Cada quien ha reunido también acá su experiencia de vida, porque no es un proceso meramente teórico o meramente de la contingencia, sino que es un proceso que responde a los procesos, a nuestra memoria como mujeres. Acá traemos también la memoria de nuestras madres, nuestras abuelas, planteando algunas reestructuraciones que son necesarias al interior de nuestro movimiento mapuche, al interior de nuestro pueblo, al interior de nuestros territorios, que es por una parte la invisibilización que venimos a dejar en claro que se ha hecho y sigue siendo un tema que hay que resolver, porque nosotras somos parte de la historia de este pueblo, los niños también, y los niños también son responsabilidad en este caso, decimos nosotras, no solo nuestra, sino de todos los territorios y de todo un pueblo. Por tanto, los niños cada vez tienen que estar participando más de estos espacios, y si meten bulla, bueno, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos, no ellos a nosotros, porque ellos se están formando. Así también nosotros hemos conversado de los distintos temas que acá se han planteado y consideramos que la despatriarcalización va como una parte de lo que es el sistema colonial, y en ese sentido queremos como extraer eso de nuestra raíz mapuche, cuestionar también los patriarcados propios o las formas de patriarcado propias y repensar nuestra posición al respecto, porque somos mujeres plurales. Eso igual queremos dejar en claro, que acá nosotros no estamos hablando por todas las mujeres mapuches, estamos hablando en este periodo de tiempo, las mujeres que acá estamos y que estuvimos estos 3 días acá. Hemos traído a la memoria nuestro Kimun también, que para nosotros es muy importante, porque las mujeres hemos tenido un rol muy ligado a lo que es el territorio, que el territorio es el Itrofilmoñén, no somos los Che únicamente, como suele suceder en las reivindicaciones. Y también plantear que en el caso de salud está el tema de reconstruir todo el conocimiento mapuche respecto a nuestro cuerpo, el autocuidado de nuestros cuerpos a través de la UEN, a través también de revalorizar y reposicionar el tema de cómo llegamos a este plano de la vida, de tal forma que el tema del parto, todo el tema de las decisiones, que también sean temas decididos por cada quien, si tiene hijos o no tiene hijos, pero que sean un contexto desde nuestro Kimun. Y así también nosotros hemos hecho todo este proceso de autodeterminación, autonomía, construyendo este conocimiento que, insisto, es parte de los procesos que cada lamien ha vivido, porque acá nadie nos está adoctrinando, nosotros tenemos nuestras propias experiencias y a partir de ello hemos venido diciendo que queremos reconstruir y aportar a este proceso. En ese sentido, para nosotros la autodeterminación, la autonomía también pasa por hacernos cargos de sanar la herida colonial o el traumatismo histórico que ha dejado la herencia colonial, el Estado de Chile sistemáticamente, y en ese sentido puede ser también un acto de justicia tanto del Estado con nuestra gente detenida, la gente que ha muerto, la gente que a nosotras hoy día nos ha abierto el camino y que nos tienen acá, pero también esa justicia en lo interno, que efectivamente nosotras aparezcamos desde el lenguaje en adelante. Y que también hemos planteado apoyar instancias que están en proceso, como son proyectos de salud, como en el caso de Galvarino. Se ha conversado la inquietud, la necesidad de apoyar ese proceso, así como los distintos procesos que autónomamente se puedan levantar o que ya tienen una historia y que efectivamente puedan contribuir al Kumemunien de nuestro pueblo. Así la mía en general decir que territorio, nosotros somos parte del territorio, nuestros cuerpos son parte del territorio,
que nosotras posicionamos que, insisto, somos mujeres plurales, no somos la mujer mapuche, cada una puede tomar la posición que los ñes nos van diciendo que tenemos que tomar en este camino. Y desde ese punto también decir que acá vemos mujeres que no estamos bajo el alero de necesariamente el tragún, venimos a aportar a ello, o de una cabeza, sino que somos todas partes de este cuerpo, de este entramado que queremos construir colectivamente y también despatriarcalizar de esa forma. Y hacemos un llamado muy extensivo a todas las lamien y los lamien que desde el respeto estén dispuestos a iniciar un proceso en torno a la descolonización, la invitación a un Futá Somos Tragún para abril. Vamos a confirmar la fecha, el lugar donde nos podamos reunir a seguir conociéndonos, reconociéndonos en este proceso y a ir generando acciones constantes en los territorios también. Eso. Magmay compulamien compuche po chiqueche el chaque domucom deo tripale y tatuachi tawon bastante tatuachi koyagton kula antumle pain hay muta deo tripale tuin amutuin yetuin ta doam yetuin ta natram yetuin ta rakidoam kata kimun ahí. Bueno, la verdad es que ya estamos en este proceso de finalizando este coyactún. Acá, como se ha dicho, el trabajo ha sido bastante extenso, de 3 días, donde se ha tocado 6 temas, y dentro de los 6 temas, el tema concretamente sobre el neocolonialismo y el despatriarcado, que podríamos señalar, que ya la Lamien Jimena ha señalado, pero sin embargo, todos los temas son importantes, todos los temas son transversales para el pueblo mapuche, dentro del pueblo mapuche donde vemos mujeres, donde hay personas adultas, hombres, mayores, nuestros adultos, que ellos son los que tienen el kimón en nuestros lofts, donde están los niños que han estado acá frente a estos temas, sobre todo lo que a nosotros nos interesa. Un pueblo sin territorio deja de ser pueblo, y en ese contexto obviamente que el tema de tierra, territorio y economía, cómo nosotros vamos a echar a andar lo que es nuestra libre determinación o nuestra autonomía. Dentro de esto tenemos que contextualizarlo dentro de una economía también propia nuestra, que también estuvo dentro de los análisis. Estuvieron los temas como por ejemplo el proceso constituyente, que es un proceso mediático que hay ahora, pero este proceso, después de cuántos años que se está planteando, no solamente dentro de los 30 años, sino que ya lleva casi prácticamente 200 años esta constitución política, patriarcal, neocolonialista, neoliberalista, de la cual hoy día el movimiento social no mapuche, junto con el movimiento social mapuche, que siempre hemos estado por siglos, por décadas, luchando en nuestra demanda, hoy ha planteado de un cambio constitucional directamente en este país, en la cual nosotros los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, no puede estar ausente, y menos tampoco las mujeres, cuando las mujeres somos no solamente la productora, la reproductora, sino que tenemos todo el kimón y el conocimiento al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestras familias, y en ese mismo contexto también tenemos que participar, y esa es la razón de la que estamos aquí presentes. Hemos dicho que vamos a estar y también vamos a apoyar lo que son los procesos políticos de este país, y entre ese proceso político obviamente que vamos a estar por los escaños reservados, y también vamos a pedir la paridad de género que se está pidiendo, porque el tema de las mujeres ha sido invisibilizado, y hoy día en este coyactún que se realiza, de que haya una comisión que hayamos tocado el tema durante estos 3 días sobre la temática del rol que tenemos nosotros las domu, las mujeres, las malén, como decimos nosotros por el Naumapo. Eso es súper importante y relevante. Así que yo me quiero quedar con las tareas que tenemos presentes, que tenemos que continuar. Como ya ha dicho Jimena, hay un tragún de domo en abril que hay que colocarle fecha. Vamos a estar siempre apoyando todo lo que son estos procesos de participación, estos procesos de decisión, estos procesos de donde nosotros podamos también decidir y ser parte de este movimiento mapuche, donde las mujeres cumplimos un rol muy importante al interior de todos estos trabunes, o estos nutram, o estos coyactón. Vamos a estar exigiendo nuestra participación de visibilización como mujer mapuche. Así que feimten por la mien, bemieshimai, amulei ta quedado, amulei ten nutram,
Pemichicape Huaín, hay hartas tareas que tenemos que comenzar, tarea propia, con agenda propia, hemos dicho, y dentro de la agenda propia como mujer mapuche, tenemos el 5 de septiembre que se nos viene, que podríamos decir que queda bien allá, pero el Día de la Mujer Indígena, yo creo que este 2 de abril tiene que ser capaz de también proponer agenda y podamos nosotros empezar a incentivar lo que es el kimun dentro de nuestros LOF, dentro de nuestra familia. Sí. Chato. Mari Compu Lamien, Compu Winui, Compu Somó, Compu Puchiqueché. Soy Luisa Huencho, vengo desde Neuquén, Puelmapu, a participar también de este Coyautún, integrante también de esta mesa, de una mesa con una mirada distinta, con una mirada también circular, una mirada que nos permite también ir a ese pasado que nosotras tenemos con un Kimun, con un Raquizuam, con Inazuam. Entonces nosotras desde ese punto venimos caminando en Gulumapu y Puelmapu. Puelmapu en la actualidad es Argentina, son 5 provincias, Gulumapu es lo que se le dice Chile, donde distintas mujeres en distintos ámbitos, mujeres mapuches siempre hablo, hemos ido caminando, reflexionando también nuestra participación en los espacios de lucha, en los espacios de reflexión, donde nosotras venimos y también queremos hacer esto visible, porque nosotras siempre hemos sido parte de esta lucha, ancestralmente, actualmente, y nos permitimos pensarlo también en el futuro, pero nos permitimos pensarlo como pueblo. Nosotras hemos armado esta mesa y para reflexionar y para interpelar también, interpelarnos nosotras, nosotres, en términos de poder sumar esta reflexión al movimiento mapuche, al movimiento para que se siga repensando, se siga reflexionando en torno a cómo vamos a avanzar a esa autonomía, que no sea una teoría y que sea una práctica, que sea un espacio donde las mujeres no quedemos más invisibilizadas, no quedemos más relegadas a un mundo artesanal o de la cocina, donde también es necesario, pero también es necesario que la palabra nuestra, el pensamiento nuestro, porque nosotras nunca hemos dejado de estar en estos espacios. Ancestralmente y en la actualidad, en estos tiempos modernos, nosotros somos parte de esta realidad y por el futuro también de un pueblo sano, de un pueblo con autonomía y con liderazgo, nosotras queremos estar y nosotras vamos a estar. Entonces, esa es la reflexión, eso es lo que también nos permite caminar a futuro, reencontrarnos en el próximo encuentro que debería ser en abril, en donde también vamos a convocar a muchas más mujeres, a los lamien también, que tengan las ganas también de abrir esta cabeza, de abrir y descolonizar, de abrir y ser antipatriarcal, porque no es un proceso solo de mujeres, es un proceso de pueblo, y nosotros queremos que este pueblo, donde nosotras pertenecemos, donde nosotros somos esenciales, sigamos juntos y caminemos a la par, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en la misma paridad y con participación real. Ya.